con nuestro Señor, poder glorificarle a Él por quien Él es. Y hermoso que hemos estado también desde el mes de noviembre, cantando canciones de Navidad, tratando de enfocar nuestros corazones en lo que significa esta época, en la razón por la cual celebramos la Navidad. Y me gustaría seguir con ese mismo corazón, ya acercándonos semana tras semana un poquito más a este día de Navidad, y que me acompañen a leer Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Aquí los versículos dicen: una hermosura de Cristo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, hablando de Isaías, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hermanos, nosotros podemos celebrar el hecho de saber que Cristo vino a vivir y que cumplió literalmente, físicamente, estando en este mundo. Pero para los que estamos en Cristo, aunque no vivimos en esa época, sabemos que Cristo sigue siendo Dios con nosotros en nuestro corazón. Mediante Cristo nosotros somos adoptados a la familia de Dios. Cristo viene a morar con nosotros y nos acompaña en cada paso de nuestra vida. Entonces no celebramos un hecho solamente del cual pasó hace más de 2000 años, sino que seguimos celebrando esta misma venida de Cristo a la tierra, pero el hecho de que Él sigue morando con nosotros, con su pueblo. Así que, iglesia, al cantar esta canción, Al mundo paz, hay libertad, reconocemos las dos, que Cristo nos ha reconciliado con el Padre, tenemos paz para con Él, y que también nos ha dado libertad del pecado y que ya no somos esclavos. Así que, Señor, te agradecemos por esos dos hechos hermosos. Señor Jesús, gracias por traernos paz para con el Padre. Pero gracias también por esa perfecta libertad que tú nos has dado, Señor Jesús, en la cual ya no somos esclavos del pecado, ya no vivimos bajo su dominio, sino que ahora vivimos, Señor, como esclavos tuyos, hechos libres, Señor Jesús, por tu sacrificio por nosotros. Así que queremos venir a cantar de esa perfecta paz que tú nos has dado, Señor, para con Dios, y cantar también que hay libertad. Así que queremos hacerlo de un corazón gozoso, un corazón alegre, y recordar, Señor, que tú eres la razón por la cual celebramos no solamente la Navidad, sino el hecho de vivir y existir, que es para ti y para tu gloria. Señor, edifica a tu iglesia el día de hoy, y que cantemos con corazones agradecidos, dejando atrás, Señor, el peso de la semana, los problemas, las dificultades, y depositarlos en ti, Señor, en saber que tu yugo es fácil y ligero, Señor, y que podemos descansar en ti. Gracias, Señor. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén, Señor. Cantamos, iglesia. Todas las palmas juntos. Rey.
Él gobierna. Gobierna con gracia y verdad. Verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Todos juntos cantamos. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en Cristo hay libertad. Damos un aplauso a nuestro Señor. Qué hermoso poder cantar a nuestro Señor. Iglesia, los invito también a saludarse los unos con los otros, a saber que estamos juntos adorando a nuestro Rey de Reyes. Y seguimos cantando a nuestro Salvador. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descendiste a un pesebre siendo rey.
hay nadie como tú, porque no hay salvación, Señor, en ningún otro lugar fuera de ti, Señor Jesús. Gracias por ser el Rey de Reyes, pero Rey, Señor, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestros problemas, sobre lo grande y lo pequeño, Señor. Sabemos que tú reinas por la eternidad, pero que también reinas sobre nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque podemos ver tu fidelidad mediante cantamos esta canción. En la historia de la iglesia, cómo surgió gracias a ti, Señor Jesús, pero como tú todavía la sigues sosteniendo hasta el día de hoy, sabiendo que nos acompañas en cada paso. Tú mereces la gloria. Gracias, Señor Jesús, por poder adorarte a ti como Salvador y como Rey de Reyes. Gracias. Es en tu nombre, Señor Jesús, que te adoramos. Amén y amén. Nos podemos sentar. ¿Cuáles son los ministerios del Espíritu Santo en el creyente al día de hoy? Bueno, Cristo llama al Espíritu Santo nuestro consolador en Juan 14, versículo 16. La palabra griega ahí es parácletos, que literalmente significa el ayudador, el que nos ayuda. Y la verdad es que nos ayuda en tantas áreas, en tantas cosas, que es imposible mencionar todas en 90 segundos. Pero para darles una idea nada más, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos regeneró, Juan 3:5. Dice que nos da libertad, 2 Corintios 3:17. Nos ha sellado como la posesión de Dios, Efesios 1:13. Mora en nosotros de manera permanente, Romanos 8:9. Nos bautizó en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. Nos adoptó como hijos de Dios y confirma esa adopción, Romanos 8:15 al 16. Nos llena constantemente con el amor de Dios, Romanos 5:5. Nos ungió capacitándonos para cumplir nuestra misión, 1 Juan 2:20. Nos convence de pecado, Juan 16:8. Ilumina nuestras mentes para comprender la Escritura, 1 Corintios 2:14 al 15. Nos enseña la palabra de Dios, 1 Juan 2:20. Nos da discernimiento para rechazar la falsa doctrina, 1 Juan 4:1 al 2. Nos está santificando, siempre transformándonos más y más a la imagen de Cristo, 2 Corintios 3:18. Produce su fruto en nosotros, Gálatas 5:22 al 23. Nos guía a hacer la voluntad de Dios, Romanos 8:14. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26 al 27. Nos dota a cada creyente un don especial para edificar a la iglesia, 1 Corintios 12:7. Y finalmente nos va a resucitar al día final, Romanos 8. Son nada más algunas de las bendiciones del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas razones de darle gloria y gracias a Dios por ese regalo tan precioso del Espíritu Santo. Hermano, le damos gracias a Dios por todo lo que estamos viendo, conociendo y sobre todo por lo que estamos alabando. Gloria al Padre, nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, llegamos a la parte de los diezmos y de las ofrendas. Y la palabra de Dios, hermanos, nos está enseñando que debemos ser dadores alegres, ¿verdad? Y devolverle a Dios una pequeña parte de lo mucho que nos da. Y bueno, la generosidad de nosotros se manifiesta especialmente en el crecimiento, hermanos, en el crecimiento de cada una de las personas a través de la palabra de Dios. Incluso Levíticos 19:5 nos dice: cuando ofrezcan ofrenda de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Entonces, hermanos, estamos invitándolos porque en este momento nuestros hermanos uquieres van a pasar personalmente a recoger la ofrenda. Si la quiere hacer a través de las redes sociales, bueno, recuerde que la aplicación es Church Center. Y también nosotros reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios, y para Él la honra y la gloria. Así es que vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Le damos gracias a Dios. Amantísimo Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por este momento tan especial, Padre, en el que
Te damos gracias porque tú nos das un trabajo, tú nos das nuestras actividades del día a día, Señor, y tú nos cuidas en todo momento, Señor. Sabemos que todo lo que tenemos es tuyo, Padre, no es nuestro, te pertenece a ti, Señor. Sin embargo, nosotros te agradecemos por esta oportunidad de diezmar y de ofrendar, Padre, solamente devolverte un poquito de tantas y tantas cosas y de lo mucho que tú nos das, Señor. Te damos gracias por este momento de ofrendas y de diezmos y nos ponemos en tus benditas manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso lo invito a ponernos de pie nuevamente para seguir cantando a nuestro Señor. Y mientras pasan los sugieres para recoger las ofrendas, me gustaría casi introducir, pero no introducir tanto porque hemos cantado esta canción en el pasado, pero sí es una canción especial. Vamos a estar cantando algunas partes en inglés, otras partes en español, así que los invito a unirse y cantar a nuestro Señor y quizás practicar un poquito otro idioma, ¿no? Pero adoremos a nuestro Señor, que todo lo que nosotros hagamos cuando estemos adorando, que pueda ser de un corazón agradecido, saber que es mediante Cristo que nosotros podemos encontrar la paz para con Dios y lo alabamos a Él. Cantamos. Bella anunciando al
meditar en el hecho de que tú viniste a la tierra. Señor, gracias porque celebramos no simplemente una fiesta, sino un hecho que tiene implicaciones eternas. Así que, Señor, ayúdanos a enfocarnos en este hecho, no solamente en una temporada o en una fiesta, sino en una vida, Señor, que refleja el agradecimiento para contigo, Señor, por haber venido, haber muerto, haberte ofrecido, Señor Jesús, como sacrificio al Padre. Y mediante ese sacrificio nosotros ahora venir a ti para ser reconciliados con el Padre, recibir una nueva vida y caminar en pos de ti. Ayuda, Señor, a que vivamos vidas dignas del Evangelio al cual tú nos has llamado en Cristo Jesús. Pero, Señor, gracias porque existen épocas en las cuales podemos meditar de tu obra perfecta. Gracias, Señor, por el privilegio de cantar como iglesia. Señor, gracias por este tiempo. Sigue edificándonos ahora en tu palabra, Señor. Que lo que se diga sea usado por tu Espíritu Santo para edificarnos y moldearnos a la imagen de tu Hijo, Jesús. Gracias, Señor. Es en el nombre de tu Hijo, amado Cristo, que te oramos, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Nos podemos sentar. Muy buenas tardes, amada familia. En este momento los niños pasan a sus clases. También ellos van a aprender de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Miqueas, el libro del profeta Miqueas, y nos corresponde en esta tarde el capítulo 5 y capítulo 6. Así que vamos a leer una porción, un par de porciones de estos capítulos. No vamos a leer todo el capítulo, los dos capítulos completos, más sin embargo vamos a leer un par de porciones. Vamos a leer capítulo 5, los primeros versículos, y luego vamos a leer también una porción del capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Si lo tienes, nos ponemos de pies y leemos la palabra de Dios juntos. Dice así: reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. En la primera parte del versículo 5, él será nuestra paz. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Capítulo 6. Y leemos el versículo 1. Oigan ahora los que dicen el Señor, levántate, litiga con los montes, y oigan las colinas su voz. Oigan montes la acusación del Señor, y ustedes perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme.
pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante Él, el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Oremos. Señor, gracias por tu palabra perfecta, tu palabra hermosa. Señor, nos habla de tu carácter, nos habla, Señor, de quién eres y, Señor, de que eres un juez justo, pero también al mismo tiempo un redentor misericordioso. Señor, al leer tu palabra, que podamos, Señor, tener sabiduría y temblar ante tu palabra, Señor, y que podamos de tal manera vivir a la luz de ella, Señor, para tu gloria, que dejemos nuestra rebeldía, nuestro egocentrismo y nuestra vida centrada en nosotros mismos, Señor, para mirar con humildad, Señor, por tus caminos, guardar tus mandamientos y ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Yo no sé qué tipo de películas le gustan a ustedes, pero yo soy fanático de las películas que tienen una trama en la cual tienes que estar atento hasta el final y se va desenvolviendo algo que al principio no parecía, pero que al final vas descubriendo el punto de la trama y vas descubriendo quién es el verdadero asesino o quién es el malo de la película. Ese suspenso y ese momento en el cual estás tratando de discernir lo que va a pasar. Y muchas de estas películas comienzan con la última escena en el futuro. Y ahí ves una situación donde ya ha pasado todo, parece que está todo en calma. Del otro lado ya es como el final feliz. Y luego entonces, después que pasa esa primera escena, entonces pasa una pantalla en negro y unas letras que dice 30 años antes. ¿Han visto? 30 años, 20 años atrás. Y comienza entonces a ver cómo llegó esa situación al final. Y te intriga, ¿cómo llegó ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el trasfondo? Bueno, los capítulos de hoy tienen más o menos esta dinámica. El capítulo 5 nos va a dar el final de la película. El capítulo 5 nos va a presentar ya la obra de Dios, incluso en su primera venida, en su segunda venida y el pueblo ya glorificado, la gloria futura que vendría. Pero el capítulo 6 nos dice lo que pasó antes, lo que es el trasfondo y cómo el pueblo se encontraba en ese momento, pero con la luz en la esperanza de lo que pasará adelante. Así que vamos a tomar esa misma escena. Ya leímos el final, vimos un cuadro del capítulo 5, nos recordamos de esos versículos famosos de la promesa de Belén. Mas, sin embargo, vamos al capítulo 6 para adentrarnos y recordar dónde está el pueblo de Israel en ese momento. ¿Qué está pasando con el pueblo? Recordemos que Miqueas viene de un pequeño pueblo y él está predicando, llamado por Dios como profeta para hablar la palabra de Dios a un pueblo que se ha apartado de Dios. Al pueblo de Dios que había sido llamado por Dios, rescatado por Dios, había sido el receptor de los milagros, de las bendiciones de Dios. Era el pueblo del pacto, el pueblo que tenía un compromiso, que tenía un pacto de fidelidad con su Dios. Se había apartado del pacto. El pueblo de Israel había roto su pacto. Y el Dios del pacto muestra su fidelidad a pesar del pecado y a pesar de la rebelión del pueblo. El pueblo de Israel se encontraba en una situación muy triste y muy oscura. Este momento podríamos decir
que es el momento más oscuro de la historia de Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque este es el momento previo a uno de los juicios más grandes de la nación, aquel momento donde Dios juzga tanto al reino del norte y al reino del sur para ser llevados al cautiverio, ser eliminados. Iba a ser un juicio terrible, un juicio donde iban a ver la sangre corriendo, donde iba a haber destrucción, asolación, y el pueblo se encuentra previo a este momento. Ahora, Dios llega con un mensaje a través de Miqueas en el momento más oscuro del pueblo de Israel, con el corazón de llamarlos al arrepentimiento. Es un patrón de Dios, hermanos, en toda la Biblia. Cuando Adán había pecado, Dios viene allí en el jardín del Edén y busca a Adán. Y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía lo que Adán era hecho, pero Dios le estaba dando una oportunidad a Adán de venir y confesar su pecado antes del juicio. Un poquito más adelante, años después, la siguiente generación, Caín está lleno de odio, de rencor, de rencilla, y está a punto de matar a su hermano. Dios se aparece, interviene y le dice: ¿por qué se demuda tu rostro? ¿Por qué estás tan enojado, Caín? Mira que el pecado se agazapa y te acecha, pero tú debes dominarlo, no debes dejarte dominar por el pecado. Caín, escucha la voz de advertencia, pero Caín lamentablemente no escucha, asesina a su hermano. Pero a través de todas las escrituras vemos este patrón, donde Dios interviene en misericordia antes del juicio, donde Dios advierte de la maldad y dice, y Dios viene diciendo: viene el juicio, arrepiéntanse. El Señor Jesucristo viene a la tierra y recordamos las palabras del inicio de su ministerio: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y aún hoy día, hermanos, en el año 2022, casi 2023, Dios viene y continúa diciendo las mismas palabras de advertencia. El Señor, dice Pedro, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios llama al arrepentimiento y ese es el momento. Ahora, Dios va a llamar al arrepentimiento, pero lo va a hacer de una forma especial. Dios le va a dar la carta de citación a juicio a su pueblo. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, quiere el Señor que no, pero puede ser desde algo simple como una infracción de tráfico. Puede llegar a tu casa un sobre que dice citación al juez. Tiene que comparecer delante del juez. Yo no sé si usted tiene composición fuerte, pero una vez que usted lee algo parecido, no importa lo que sea, se le tiemblan los huesos. Y es algo pesado. Tengo que comparecer delante del juez. Tengo que comparecer a juicio. Bueno, Dios en el capítulo 6, vamos a comenzar en este primer punto, hace una convocación a juicio. Primer punto, Dios convoca a juicio, convoca a su pueblo a un litigio. Y aparece esta palabra litigio en esta versión, en nuestra Biblia. Nosotros conocemos el litigio legal, ¿verdad? En nuestros países se usa mucho la palabra litigio cuando hay una situación que hay que resolver de un título en una tierra, hay una herencia, están batallando para ver quién se va a quedar, cómo se va a dividir la tierra. Hay un litigio que puede durar mucho tiempo. Un litigio es ese juicio que se va prolongando y que son citados a dar resolución a ese litigio. Y Dios llama a su pueblo, lo convoca a juicio. Y él dice en el capítulo 6, versículo 1, vamos a comenzar ahí, capítulo 6, versículo 1. Oigan ahora lo que dice el Señor. Oigan ahora lo que dice el Señor. Aquí está la carta de litigio. El pueblo está abriendo el sobre, abre la carta y va a leer lo que Dios dice. Oigan lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Versículo 1. Levántate, litiga
levántate, litiga. Él dice, vas a tener un litigio con la creación y con el Dios de la creación. Vas a litigar con los montes. Oigan, montes, la acusación del Señor. El Señor va a acusar a la tierra. Es una expresión hablando acerca de todo el pueblo. Dios no iba a llevar a los montes a juicio. Está hablando en forma figurada. Está llamando a toda la nación a juicio. Está llamando al pueblo, a aquellos que lo iban a escuchar, a recibir el mensaje. Escucha la acusación del Señor. Porque el Señor tiene litigio, dice el versículo 2 al final. El Señor tiene litigio ¿contra quién? Contra su pueblo. Y la tierra es testigo. Entonces, Dios le está citando a juicio y lo está llamando para que ellos comparezcan delante del juicio. Y dice el versículo 2 al final, la última frase, y con Israel, ¿qué va a pasar? Entablará juicio. Dios lo llama al litigio y lo llama a juicio. Qué terrible, ¿no? Qué triste es situaciones que antes fueron de amistad o una relación familiar o aún el matrimonio, que terminen en situaciones como esa en una corte, ¿no? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, era la esposa del esposo Dios, tenían un pacto con Dios y ahora están citándolo a corte y ellos tienen que comparecer. Y qué triste una situación como esa, ¿no? Donde amigos o donde familiares ahora están peleando, disputando en una corte. Y ese es el cuadro. Ellos están ahí, Dios se va a sentar del lado del acusador, de la parte del acusador, y el pueblo está sentado del lado del acusado. Y Él va a llamar a los testigos, ¿verdad? Viste que están los testigos. Él va a llamar a la tierra como testigos. Y Él va a los montes y a la naturaleza incluso como testigo, pero va a presentar la acusación. Dios va a entablar juicio. Dios va a entablar juicio. Y Dios va a dar su primer argumento. Se para, ¿verdad? Dios no necesita abogado defensor. Dios mismo es el abogado, ¿verdad? Él puede pararse a defender su propio caso. Y se para entonces en la parte del acusador. Dios es el acusador. Y Él se levanta y dice, pueblo mío. Me imagino que Él se para y mira al pueblo, mira al lado del acusado, el pueblo de Israel. Y Él le dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? La idea es, ¿qué mal te he hecho? ¿Qué cosa mal he hecho contigo? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Dice Dios, Él empieza a exponer su caso haciendo una pregunta. ¿Por qué razón, pueblo mío, has roto tu pacto conmigo? ¿Por qué razón me has abandonado y te has ido detrás de otros dioses? ¿Por qué razón has sido infiel al Dios de tu pacto? ¿Te he tratado mal? ¿He sido un mal Dios? ¿Te he hecho algo malo? Háblame, dime, ¿por qué has abandonado al Dios de tu pacto? ¿Por qué te has olvidado de tu Dios, pueblo? ¿Por qué te has olvidado de tu Dios? Respóndeme. Esto no era una pregunta retórica. Dios estaba esperando una respuesta del pueblo. Que el pueblo le dijera, ¿por qué? ¿Por qué razón, habiendo visto la bondad, la magnificencia de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la crianza amorosa de Dios, digamos, a través de los años de Dios, ¿por qué te has molestado y por qué te has apartado de mí? Entonces, habiendo hecho la pregunta, el acusador, Dios, va entonces a exponer su caso. Dios había guardado su parte. Ese es su argumento. Dios va a argumentar, segundo punto. En primer lugar, Dios convoca juicio. Segundo lugar, ahora Dios propone su argumento. Y el argumento es, Dios había guardado su parte del pacto. Dios había guardado su parte. O sea, si hay un pacto, esos dos partes, ¿verdad? Entonces, si se va a juicio, ¿quién rompió? ¿Quién rompió el pacto? El acusador podría decir, no, pero el otro hizo tal cosa. ¿Ha visto alguna vez esos
no les recomiendo que vean nada de eso, pero por ahí tal vez ustedes le contaron de esos juicios que se pasan en la televisión en vivo y empieza a una acusación y el otro se defiende y dice, no, pero lo que pasa fue que esto fue lo que me hizo. Y usted no sabe, su señoría, lo que hizo fue esto. Y empieza, el acusado empieza tal vez a acusar y a tratar de poner en el banquillo de los acusados al acusador. Así que Dios va a exponer su caso, Él va a decir su parte, dice, yo guardé mi parte, yo he sido fiel a mi pacto. ¿Qué hizo Dios? Bueno, el Señor va a decir lo que Él hizo. El pueblo lo había abandonado, le había dado cartas de divorcio y Dios le dice, pues, esto es lo que yo hice. Versículo 4, capítulo 6, versículo 4, pues yo te hice, ¿qué hizo Dios? Yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Recuerda que yo fui tu redentor. Yo fui aquel que te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, con milagros portentosos. Yo fui aquel que cuando eras esclavo te di la libertad y te di un nombre y te hice mi propio pueblo, una nación propia. Yo te redimí. La palabra redención alude siempre a una compra, a una transacción en la cual hay un precio que se paga por la liberación del esclavo, ¿verdad? Dios hace esto con el pueblo y dice, hay un precio a pagar. Ahora, por supuesto, estamos hablando de la manera literal, el pueblo de Israel saliendo del pueblo de Egipto, pero Dios había dado un pago por esto y había sido ilustrado en ese cordero pascual. ¿Recuerdan? Aquel que con su sangre iban a poner y ponían en los dinteles para que el juicio de Dios, el ángel de Dios pasara sobre las casas y no cayera juicio sobre ellos. Había muerto. Esa sangre representaba el sacrificio de un inocente cordero, de un inocente animal en lugar del pueblo pecador. En lugar del pueblo pecador. Entonces Él dice, yo te he redimido, yo he pagado el precio. Yo he pagado el precio, por lo tanto, lo que físicamente se representaba en el Cordero Pascual para el pueblo, sabemos que es una luz que nos apunta al Cordero perfecto de Dios que un día vendría a morir y a dar su sangre para libertar a su pueblo de sus pecados. Y entonces Dios ha sido aquel que ha redimido al pueblo de Israel directamente, físicamente de la esclavitud de Egipto. Al pueblo de Dios, Dios ha libertado a los suyos con sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero Dios es el redentor. Dios paga el precio del rescate de los suyos. Hay un precio, la redención cuesta y Dios ha pagado el precio de la redención. Él le va a decir, yo soy tu redentor. Eso es, ¿qué he hecho yo? Yo te redimí. No solamente te redimí, sino que te envié líderes. Yo te envié a Moisés, que lideró y lo usé para libertarte de Egipto. Te envié a Aarón, hablaba por medio en lugar de Moisés, aquel que luego lidera la adoración del pueblo. Te envié a Miriam, una líder y ahí para liderar a las mujeres también. Y te di provisión de dirección. Te di provisión de dirección. Se va a remontar también en el versículo 5 a través del tiempo como Dios lo protegió, aún en medio de los ataques de sus enemigos. Y cuando sus enemigos procuraban maldecirle, Dios lo mantuvo en bendición. Recuerda el caso de Balaam. Dice, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab, y de lo que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal. Recordamos, si recuerdas ese caso, Balac, rey de Moab, había contratado a un profeta de Israel para que pudiera proferir maldición al pueblo de Dios. Así que ese contrato, donde y estamos hablando de que si Balac hubiera tenido éxito, hubiera procurado la maldición, hubiera maldecido al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la respuesta? Aunque Balaam
que no era un buen profeta, si recuerdan la historia, no tenía un buen carácter, un buen testimonio, porque él se presta, dice, bueno, vamos a ver, lo voy a intentar. Él quería el precio, mas sin embargo, aún en esa situación, Balaam no puede maldecir al pueblo, sino que al momento de que él se para a maldecir, Dios guarda las palabras de Balaam para, en lugar de maldición, bendijera al pueblo. En Números 23 y 24 vemos este caso. Y cuando en la primera ocasión se para por varias ocasiones, varios intentos. En la primera ocasión dice Balaam, ¿cómo maldeciré al que Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? En el segundo intento, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mira, he recibido orden de bendecir. Dice Balaam, Dios le había aparecido a Balaam en ese interín y le dice, si era bendecido, yo no lo puedo anular. Aún en el medio de ese intento de maldición, Dios está trayendo bendición al pueblo. Y en la última profecía de Balaam, entonces él se extiende en bendición. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. Tus moradas, Israel. Su reino será exaltado. Y termina con estas palabras Balaam en el intento de maldición. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Todo lo contrario. ¿Y qué dice Dios aquí en Miqueas? Es solamente recordándoles. Acuérdate de lo que tramó Balac y acuérdate de lo que respondió Balaam. ¿Qué dijo Balaam? Balaam lo bendice. Dios aún en la intención de los malvados de maldecir a su pueblo, Dios los guarda en bendición. Y este es el caso del Señor. ¿Por qué? Para que conozcas las justicias del Señor. Dios es justo, Dios es bueno. Dios es un Padre misericordioso que no abandona su pacto y no se olvida de su pueblo. Dios fue fiel. Caso cerrado. Dios fue fiel. Y ese es su argumento. El argumento de Dios. De Dios. Dios ha sido fiel. Ahora, ¿cuál es el intento del pueblo? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Un intento de justificación. Punto número 3. Intento de justificación del pueblo. En el mismo capítulo 6, vamos a leer ahora el versículo 6 en adelante. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré al Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué hacía el pueblo? Esto nos da, Dios está hablando, mas sin embargo está representando lo que el pueblo estaba intentando hacer para su propia justificación. El pueblo decía, bueno, yo estoy realmente, yo tengo un becerrito aquí en la casa, pero al fin y al cabo yo voy al templo y también yo cumplo con Dios. ¿Verdad? Yo tengo aquí mi imagen de acera, tengo mi estatua, pero también Dios, yo no me he olvidado de Dios. Yo tengo un crucifijo aquí que ando con él siempre debajo de mi camisa. Yo tengo una estampita de Jesús aquí en mi cartera. Yo tengo una Biblia abierta, una Torah aquí abierta en la parte delantera de mi carruaje. Yo estoy bien, yo todavía voy al templo, yo todavía hago sacrificios. Entonces yo debo estar bien con Dios. Si estoy siendo religioso, si yo estoy llevando los becerros, y mira que tengo que pagar ahora mucho por el becerro. Estamos en inflación y ahora el becerro sale más caro que antes, tengo que pagar más. Así que Dios debe estar contento porque mira, este año pagué doble de lo que pagué el año pasado por el dichoso becerro. Y ahí estaban ellos siendo religiosos, mas sin embargo no estaban su corazón separado de Dios. Esa es la acusación del Señor. El Señor acusa al pueblo a través de otro de los profetas de que ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo no había dejado de ser el pueblo de Dios. No había dejado de ser nominalmente pueblo de Dios. Ellos todavía les gustaba el título de pueblo de Dios. Hoy día diríamos, hay personas que todavía les gusta el título de que son cristianos, de que son evangélicos, de que son creyentes, de que son nacidos de nuevos. Hay algunos dicen no solamente que son creyentes nacidos de nuevos. Mas sin embargo, con todos sus títulos, por más largos que son, vemos sus vidas, no vemos el fruto de una vida transformada.
Entonces el pueblo de Israel, de esta misma manera, tenía títulos de pueblo de Dios, seguía haciendo sacrificio, seguía siendo religioso, pero estaba apartado de Dios. Hermanos y amigos, qué terrible. Alguien, una persona puede aparentar frutos de justicia, pero que en realidad no lo son. Con alguien recién hablaba de las parábolas del sembrador. ¿Recuerdan? ¿Quiénes recuerdan la parábola del sembrador? Que el sembrador sale a sembrar la semilla, ¿recuerdan? Y habían diferentes terrenos. Yo no sé si ustedes recuerdan los detalles, pero hay detalles importantes en esta parábola. En primer lugar, el sembrador podía ser cualquiera que sembraba la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, Jesús lo explica. Pero luego esa semilla va cayendo en diferentes terrenos, ¿se acuerdan? Hubo un terreno, por supuesto, que era el camino, fue pisoteado, las aves vinieron y lo llevaron, no hubo ningún fruto. Pero hubo dos terrenos bastante interesantes. Uno de ellos fue lo rocoso, las piedras, y el otro fue, ¿qué? Los espinos. Ambos terrenos, a pesar de que vemos después que eso no reciben la alabanza del Señor, no dio verdadero fruto. Más sin embargo, yo no sé si usted se fijó que en ambas ocasiones, en las piedras y en los espinos, ¿qué pasó con la semilla? Brotó, floreció y parecía que había vida. Parecía que iba bien. Dice que el de los espinos había profesado hasta con gozo, recibió con gozo la palabra. Pero cuando vino las vicisitudes, las cosas del mundo, ahogaron la plantita y se seca. La otra, por los afanes también, la riqueza de la vida, no tenía raíces y se seca. Pero ambas brotaron, ¿vieron? Había una apariencia, pero no había una realidad. ¿Qué Dios entonces dice que era? ¿Qué recibe la alabanza? La buena tierra es aquella que brotó, pero que dio ¿qué? Fruto. Hubo una evidencia de transformación. O sea que lo que quiere decir acá, y Dios a través de toda la Biblia nos dice, no importa la apariencia, sino lo que importa delante de Dios es el fruto. Un fruto de una vida transformada. Fruto verdadero. Fruto no se trata simplemente de las cosas que hacemos, sino de las cosas internas del corazón. En ninguna parte de la Biblia, cuando nos presenta fruto de Dios, se trata de cosas o de números. No, la Biblia no nos dice de que el fruto de Dios es lo que muchos hacemos. Dice, bueno, si tú te ocupas más, mientras más ocupado estés, más fruto, entonces yo lo voy a ver como más fruto. Si estás más ocupado en la cosa de Dios, mientras más cosas haces en la iglesia, entonces eso significa más fruto. No dice la Biblia eso, en ningún momento la Biblia compara el fruto con cosas que hacemos para Dios. Pero el religioso, la persona religiosa, compara y equipara fruto. Yo quiero estar bien con Dios, entonces yo hago cosas para Dios. Y entonces en la mente, aunque no lo digamos físicamente o literalmente, en la mente yo estoy haciendo un trueque con Dios. Si yo me porto bien, Dios se tiene que portar bien conmigo. Y así va la fórmula, ¿verdad? Yo me porto bien, Dios se tiene que portar bien conmigo. Yo sirvo a Dios, Dios me tiene que servir. Yo le doy a Dios, Dios me tiene que dar a mí. ¿Ven la fórmula? Esa es la fórmula del religioso. Y el pueblo seguía con esa misma fórmula. El pueblo de Israel decía, bueno, yo voy a seguir para que no nos pase nada malo, vamos a mantener los rituales, pero nosotros vamos a vivir como queremos. Nosotros vamos a buscar nuestros propios dioses, nuestra esperanza realmente ya no está en Dios. Pero, por si acaso, para que no se enojen, nosotros vamos a ser religiosos. No es así, hermanos. Dios no mira lo externo, sino que Él busca el corazón. Ese es lo que dice el versículo 8. Incluso el versículo 7, antes de entrar al 8, ellos decían, aún que el pueblo dijera, voy a darle el sacrificio más grande, así como lo hacen las naciones que están acá. Yo estoy dispuesto hasta sacrificar mis hijos para Dios. Un ejercicio pagano de cuando adoraban a Moloch y ponían y sacrificaban literalmente a sus hijos en el fuego para ese Dios. Hasta ese punto llegaba el pueblo a decir, no, yo estoy dispuesto a hacer eso en su falsa devoción a Dios. Falsa devoción a Dios. Ahora, versículo 8, ¿qué dice? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Cuál es el fruto que la Biblia busca? No es el fruto de las obras, sino el fruto del carácter. ¿Cuál es el fruto que Dios busca? No es el fruto de la actividad, sino el fruto de una vida transformada. Y Dios dice, ¿qué quiere el Señor de ti? Que tú cambies, tenés un corazón transformado. Ahora, el punto era acá
que ya el conflicto había venido. Dios había hablado también, Ezequiel, Jeremías más adelante van a hablar al respecto de que ellos no podían hacer esto, ellos no podían practicar la justicia. Tal vez ellos podían intentar practicar la justicia o aparentar o ir en el camino de tratar de ser justos, pero no podían justificarse con sus buenas obras. Ellos querían ser misericordiosos, pero no salían misericordiosos siempre. Se enojaban igual, odiaban y despreciaban, discriminaban a personas, trataban en injusticia, los ricos abusaban de los pobres, les robaban. Todas las personas tenían la mente de hacerse más dinero, aunque tuvieran que pisar a los pobres, pero eso es algo que solamente pasó en el pasado, ¿cierto? Ellos tenían supuestamente el corazón de hacer esto, pero no podían. Y en última instancia, andar humildemente con tu Dios. Hermanos, esta argumentación de Dios apunta al corazón, no a la práctica. A veces podemos leer esto y dice, bueno, ya por fin Dios me está diciendo lo que tengo que hacer. Dios, ¿qué tengo que hacer? Y llego a este versículo, lo abro así, plum, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo que quiere el Señor de ti? ¿Qué demanda el Señor de ti? A practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Bueno, entonces yo hago mi listita de tareas y pongo esos 3 puntos. Si yo cumplo esos 3 puntos, entonces yo estoy bien con Dios. Y entonces alguien lo pone ahí en sus notitas, en sus tasks, y dice, bueno, yo tengo que ser justo, yo tengo que amar la misericordia y yo tengo que andar humildemente. Fácil, yo puedo hacer eso, pero la realidad muestra lo contrario. La realidad muestra que el pecado no es algo externo, sino que el pecado va con nosotros dentro del corazón. Y ese es el problema, hermanos y amigos. El pecado no es circunstancial. El pecado no es lo externo. Tú no pecas por culpa de tus padres, o por culpa del vecino, o por culpa de lo que está a tu alrededor. Pecas porque el pecado está en tu corazón. Y el pecado surge de un corazón que es pecaminoso. Entonces, no pecamos por el hecho de que nos inclinamos a pecar o pecamos por circunstancia, sino pecamos porque somos pecadores. Nuestro corazón está inclinado al pecado y ellos no podían guardar la justicia del Señor, no podían guardar sus mandamientos, no podían mostrar el carácter de Dios y no podían ser humildes porque tenían un corazón orgulloso, tenían un corazón implacable y un corazón injusto. No podían agradar a Dios. Y ese es el punto de la ley. La ley quería mostrar al pueblo de Israel, quería mostrarnos a nosotros que no podemos ser justos, no podemos hacer esto. Por más que trates, vas a llegar a un punto de fracaso donde tu cara se va a chocar contra la pared, te va a sangrar la nariz. No puedes cumplir la ley de Dios. No podemos guardar la justicia de Dios. El veredicto entonces es el siguiente. El veredicto es que el pueblo es culpable. El pueblo es culpable. Dios ha sido fiel. El pueblo se excusa y dice, no, pero yo todavía hago cosas religiosas. ¿Y cuál es el veredicto? Bueno, el veredicto es un veredicto de culpa. Versículo 9, capítulo 6. La voz del Señor clamará a la ciudad. Prudente es temer tu nombre. Ven ese paréntesis. Prudente es temer tu nombre. Es exactamente la misma idea que nos da Proverbios cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La prudencia es equivalente a la sabiduría en las Escrituras. El temor del Señor es la sabiduría, la prudencia. El pueblo no había escuchado. Entonces dice el Señor, escucha tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? Y empieza el Señor a decir, ustedes, hay gente en la casa del impíos, tesoro de impiedad. Esa casa es maldita, dice, puedo justificar las balanzas falsas, las bolsas de pesas engañosas, porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia, sus habitantes hablan mentira y su lengua es engañosa en su boca. La evidencia está acá, la evidencia está en cómo engañan socialmente. En este punto, ¿verdad? Ya nosotros no vamos como antes. Yo recuerdo de niño, no que soy viejo, pero recuerdo de niño ir a esas pequeñas bodegas de nuestros países donde todavía usaban las pesas, ¿verdad? Iban a comprar 1 libra de arroz, 1 libra de tal cosa, media libra, y lo ponían en las pesas y las pesaban, ¿verdad? Y habían algunos todavía que yo recordaba que a veces como que trataban de manipular la balanza, hacerlo rápido. Espérate, no lo hagas tan rápido porque no pesaste bien. En aquel tiempo ellos estaban
truqueando las balanzas, ser diferentes, ¿verdad? Entonces las pesitas que supuestamente era de tal peso no lo eran, era una falsificación, la habían truqueado, sacaban ventaja. No estaban siendo honestos, estaban pecando en todos sus sentidos. Si fueran en nuestros días, ¿verdad? Diríamos, bueno, se está pegando del cable de televisión, ¿no? O de la parábola del vecino y le pone un cable y se lo roba. No paga la luz, no paga los impuestos, trata de evadir sus responsabilidades. No está siendo justo con quien tienes que ser justo. Tu pecado se revela en todos los sentidos, pero la mayor revelación del pecado es en el corazón. Entonces Dios da un veredicto de culpa y un juicio. Y Dios le dice, mira, eres culpable y el pecado tiene sus consecuencias. No va a salir impune. Dios es un Dios santo. Versículo 13. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios cuando ahora el pueblo es culpable? ¿Cuál es el veredicto entonces en ese juicio que Dios estaba trayendo? Pueblo es culpable, por lo tanto el Señor traerá juicio. Versículo 13. Te haré enfermar, asolándote por tus pecados. El juicio de Dios vendrá a un corazón insatisfecho y unas manos improductivas. Versículo 14, comerás pero no te saciarás, apartarás pero nada salvarás, sembrarás, versículo 15, pero no segarás, pisarás la oliva pero no te ungirás con aceite, pisarás la uva pero no beberás vino. En el versículo 16 al final, por tanto te entregaré a la destrucción y a tus habitantes a la burla de ustedes tendrán que soportar el oprobio de mi pueblo, Si vamos al capítulo 5, el versículo 10 al 15 también es otra lista de juicio. El Señor dice una lista de cosas que Dios iba a exterminar. Sucederá que en aquel día exterminaré tus caballos. Versículo 11, exterminaré las ciudades. Derribaré las fortalezas. Versículo 12. Exterminaré las hechicerías de tu mano. No tendrás más adivinos. Versículo 13. Exterminaré las imágenes talladas. Versículo 14. Arrancaré tus aceras. Versículo 15. Y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Así que el pecado es para ustedes, pero el pecado también es para las naciones. ¿Y de qué está hablando Dios? En pocos años después de este juicio emitido, vendría Siria. Y como habíamos dicho, arrasaría de manera bárbara, violenta y sangrienta al pueblo del norte. Años más adelante, vendrían los medos persas, los babilonios, y vendrían también con una mano implacable a conquistar el reino del sur. El juicio venía, pero Dios está llamando al arrepentimiento. Ahora, pero no todo en este... Ahora usted dice... Qué triste, qué tenebroso este capítulo en este tiempo de Navidad, ¿no? Pero no termina todo en eso, porque donde hay mayor oscuridad, donde las tinieblas son más oscuras, mayor y más fuerte brilla la luz de Dios y del Evangelio. Volvamos entonces a la escena final, capítulo 5, versículo 1. Reúne ahora tus tropas, hijas de guerreros, han puesto un sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2, pero tú, Belén Efrata, aunque es más pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el gobernante en Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos y desde día de la eternidad. Por tanto, vamos a dejar ese por tanto, pero ahí está una de las profecías mesiánicas más claras en el Antiguo Testamento, donde nos habla de ese libertador que Dios iba a enviar. Hay juicio y hay un veredicto de culpa, pero hay una esperanza de redención. Hermanos, otra vez, siempre que en medio del juicio Dios nos da el rayo de esperanza. ¿Qué puedo hacer? Si usted está aquí esta mañana y todavía está pensando, bueno, Dios sabe que soy pecador, Dios sabe que no puedo cambiar mi situación de pecado, Dios sabe que lucho con el pecado, siempre hay una luz de esperanza y la luz de esperanza es el Mesías Jesucristo. Dios iba a mandar a ese Mesías,
No es un tema nuevo porque desde el principio de las Escrituras Dios había prometido que iba a venir un libertador que los iba a libertar de la maldición del pecado. Y he aquí, ahora ya no solamente que iba a escoger un pueblo en Abraham o que iba a escoger un linaje en David de un reinado, sino aquí en este capítulo de Miqueas es donde encontramos en la Biblia específicamente que Dios lo iba a mandar en su tiempo perfecto de un pueblo específico. Dice de Belén, un pueblo que existía, era un pueblito cerca de Jerusalén y de ahí van a nacer. Dios va a enviar al libertador y es cierto. Lo enviar en el tiempo, en un lugar, y va a venir Dios mismo, el Mesías, a nacer y Él va a ser el gobernante de Israel. Ahora, no iba a ser un bebé cualquiera, hermanos, iba a ser un gobernante poderoso, pero más que un gobernante poderoso, iba a ser alguien que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de eternidad. ¿Quién más es eterno sino Dios? ¿Quién más es un gobernante que no tiene principio? Es Dios mismo que iba a nacer en Belén. Ese bebé de Belén, ese libertador, ese gobernante, iba a nacer de ahí. ¿Por qué decimos que un bebé o de un nacimiento? Versículo 3. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Y quién será esa? ¿Quién será? María. Ahí iba a nacer. Iba a nacer, iba a tornarse en carne y hueso, en la fragilidad de un cuerpo humano. Dios eterno, Dios el maravilloso y juez gobernante iba a nacer en Belén como un bebé. Iba a tomar forma de hombre, tomar forma de siervo. Y Él iba a vivir una vida perfecta. Pero me encanta lo que Él hace aquí. Dios está dando un entrelace de toda la vida del Señor. No solamente su nacimiento en el versículo 2, no solamente el lugar del nacimiento en el versículo 2, sino que iba a nacer, versículo 3. Pero también habla de una pequeña luz de su sacrificio, porque decía que con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Con una vara herirán en la mejilla? ¿Qué está pasando aquí? Un bebé en Belén, un pueblecito chiquito, pero luego ese gobernante es un gobernante eterno. Pero entonces ese gobernante va a recibir golpes, una vara en la mejilla. ¿Qué está pasando? Se levantará a ser un gobernante, pero un gobernante diferente, porque el versículo 4 y versículo 5 dice que ese gobernante que vemos es un gobernante poderoso, mas sin embargo también es un pastor amoroso. Versículo 4 y 5. Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán porque en aquel día Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. En medio del conflicto del pecado, Dios promete al libertador nacido, el Mesías, que iba a ser aquel que sufriría, pero que traería la paz a su pueblo. Él es la esperanza del pueblo. Aquí hay una esperanza, aún en el juicio hay esperanza de que si te arrepientes, oh pueblo de Israel, si te arrepientes hoy día, aquí en Houston, Texas 2022, puedes tener esperanza en Cristo porque Él es el libertador. Él va a ser el perfecto. No podemos andar humildemente ante el Señor. No podemos practicar la justicia perfectamente. No podemos amar la misericordia perfectamente. Mas, sin embargo, este gobernante sí sería el perfecto Hijo obediente de Dios, que sería nuestra paz. Él es nuestra paz. Luego el autor a los Hebreos va a citar este pasaje y dice: Él es nuestra paz, hablando de Cristo, derribando la pared intermedia de separación. Jesucristo es aquel niño, Dios, que nacería en Belén, que traería la luz, que sufriría heridas, pero que iba a ser el pastor que gobernaría y llevaría al pueblo a una gloria futura, Dios vendría, versículo 7, este libertador vendría como un rocío que viene del Señor.
y habrá un remanente futuro de Jacob entre las naciones. Él va a hacerse un pueblo de muchos pueblos. Y es esa la obra maravillosa del Evangelio, que el Mesías prometido vino para dar libertad a aquellos que andaban en tinieblas. Él ha de dar luz. Hermano, no hay un mejor momento en el año para pensar en este mensaje de la luz que en la Navidad. Y cada año nosotros decoramos nuestros árboles, las casas, o vemos en el barrio luces. Y puede ser algo que no tiene, que es común para nosotros. Pero recordemos algo. Las luces de la Navidad son simplemente una pequeña sombra de que hay una verdadera luz que vino al mundo en Cristo Jesús y que da esperanza de salvación y de vida eterna. Que estamos en pecado y que solamente la luz de Cristo puede darnos esa redención y esa esperanza. Para el pueblo de Israel, en este caso, para Miqueas, ellos debían mirar al futuro y creer por fe la palabra del Señor que le estaba dando a ellos. Nosotros hoy día, en el año 2022, miramos atrás y con esperanza ponemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que ya Cristo ha hecho. Él ya vino, ya vivió la vida perfecta, ya nació en Belén, ya trajo la esperanza, trajo el Evangelio, fue a la cruz y resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios con poder, esperando que tú y yo vengamos a Él en arrepentimiento y fe y que vivamos una vida para su gloria. Esa es la esperanza de Israel, es la esperanza de todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la promesa y la esperanza de la Biblia, del Evangelio, también de la Navidad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra hermosa, perfecta, que podemos recordar de que en medio del juicio, que tú te levantas como fiel, como justo, Señor. Señor, no tenemos ninguna manera de justificarnos a nosotros mismos. Y Señor, de la misma forma, también tú nos muestras que somos pecadores y que merecemos el juicio, merecemos la condenación eterna por nuestro pecado. Pero Señor, tú has enviado la solución, la esperanza hecha persona, hecha carne en Cristo. Aquel que nació en Belén, Efrata, en ese pequeño pueblo de Belén para ser la luz del mundo, la luz de esperanza, que sufriría en la cruz, pero que sería el pastor de nuestras almas y la esperanza futura de gloria. En Él está nuestra esperanza, en Cristo está nuestra fe. Si hay alguien que no te conoce hoy día, Señor, que ponga su confianza plena en Cristo hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Eso los invito a ponernos de pie para despedirnos con una última canción y que al meditar en las palabras que hemos escuchado, la palabra de Dios, las palabras del profeta, que esta canción sea una respuesta al mensaje de que un día un Salvador para ellos iba a venir, para nosotros ya vino, y que a luz de esa salvación que nos ha dado, nuestro deseo ahora es honrarle, amarle y vivir para su gloria. Así que cantemos esta canción. Con
hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra 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 en mí. Ese es nuestro deseo, Señor. Que tú puedas hacer tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos honrarte a ti, Señor. Vivir para tu gloria. Existir, Señor, para tu honra. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por muchas veces nosotros querer ser el amo y el Señor de nuestras vidas. Señor, perdón por no honrarte. Pero, Señor, gracias por Cristo. Señor, gracias porque por Él nosotros podemos venir a ti, incluso cuando pecamos, para confesarte nuestros pecados, Señor, y seguir corriendo la carrera de la fe, sabiendo, Señor, que tú nos acompañas, que tú estás con nosotros, que nos has dado tu Espíritu Santo para guiarnos, Señor, e instruirnos en tu camino. Señor, gracias por esta época, gracias por Cristo sobre todo, y gracias, Señor, porque tú sigues haciendo tu obra en la iglesia, en tu pueblo santo, escogido desde antes de la fundación del mundo. Señor, ayúdanos a amarte cada día más, y no solamente cantar, que es nuestro deseo servirte y adorarte y honrarte, sino vivir en ese constante deseo y anhelo de querer glorificar tu nombre, Señor, y vivir una vida agradable y santa ante tus ojos. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa y por acompañarnos cada día. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén, Señor mío. Amén. Amén. Estamos despedidos.